Hola, cuarto C, ¿cómo están chicas? ¿Cómo andan chicos? Muy bien, durante esta semana lamentablemente no nos vamos a encontrar en Zoom porque ayer fue feriado, pero bueno, la intención es que podamos continuar la semana trabajando normalmente y es por eso que les grabo este videito como si estuviéramos a través de Zoom. Les voy a explicar paso a paso lo que tenemos que hacer esta semana. No van a encontrar un documento de Word en esta oportunidad en el campus virtual, van a tener que manejarse con este videíto para poder hacer la redacción de la que veníamos hablando la semana pasada. Así que lo que voy a hacer es, en primer lugar, achicar mi cámara bastante, como para que ustedes puedan ir observando lo que yo tengo preparado para ustedes. Muy bien. Bienvenidos entonces a una nueva clase virtual. Durante esta semana la propuesta es escribir una fábula. Semana 14, chicos. Bien, tenemos que recordar lo que estuvimos trabajando cuando analizamos esas fábulas que leímos. La organización de este tipo de texto se divide en tres: inicio, desarrollo y desenlace. Introducción, nudo y desenlace. Para empezar a escribir, tenemos que tener en claro algunos pasos, ¿sí? Por ejemplo, tengo que delimitar dónde y cuándo ocurren los hechos. Pienso, esto lo escribo en una hojita. ¿Dónde van a suceder estas situaciones? ¿Cuándo van a suceder estas situaciones que yo quiero contar en mi cuento? Muy bien. Las fábulas tienen tiempo y lugar indeterminado. Por ejemplo, hace mucho tiempo en un bosque. No puedo poner que fue ayer o que fue hace 10 años. Las fábulas tienen la característica de tener un tiempo indeterminado. Tengo que elegir a los personajes. Tener en cuenta que los personajes de la fábula son animales. Voy a también escribir en esa hojita del borrador, yo quiero que haya tres personajes. Por ejemplo, Pepito es, y lo describo un poco, pienso cómo va a ser mi personaje. No en la marcha, no mientras estoy escribiendo el cuento. Primero pienso cómo va a ser ese personaje. Elegimos uno de los personajes principales y pensamos qué aspecto tiene, qué come, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus efectos. Esto es lo que decíamos recién. Escribo en la hojita las características de este personaje, ¿sí? Antes de escribir el cuento, yo tengo que saber cómo son mis personajes. Elegimos otro de los personajes principales y pensamos lo mismo, ¿sí? Esto es lo que les venía explicando hasta recién. Necesito, antes de escribir, perdón que insista, pero muchas veces cuando decimos vamos a escribir un cuento, yo directamente me pongo a escribir y lo que se me va ocurriendo lo voy escribiendo. No. Tratemos de organizar la información de manera que quede bien clarito cómo es cada personaje, cuáles son sus virtudes y sus defectos, cuáles son las características de este personaje. Luego de presentar el lugar, el tiempo y los personajes, se genera un conflicto, o sea que llegamos al nudo de nuestra historia. Sin todavía escribir el cuento, voy a pensar cuál va a ser el problema que va a suceder en esta historia, ¿sí? Posibles conflictos. Se hace una competencia de, se desata una tormenta y los animales deben dar opciones para sobrevivir. Los animales se pelean por o inventar. Esto es absolutamente libre. Ustedes tienen la posibilidad de inventar lo que se les ocurra. Pero bueno, si no se les ocurran ninguna ideas, acá tienen una lista de sugerencias. ¿Cómo se resuelve ese conflicto? Lo escribo bien detallado. Llegamos al desenlace de la fábula. Tengan mucho cuidado al redactar con el tema de los párrafos. Yo no puedo escribir en un párrafo, solamente en un párrafo, toda la historia. Mínimamente tiene que tener tres. Uno para la introducción, donde se van a presentar los personajes. Otro para el conflicto, donde se desarrolla el conflicto, el problema de la historia. Y otro donde se soluciona bien detalladamente. ¿Qué moraleja o enseñanza nos deja esta fábula? Escribirla al final. Recuerden que las fábulas deben sí o sí dejar una enseñanza, ¿sí? Una moraleja. Tengo que escribirla sí o sí al final de la historia, luego del desenlace. Posibles moralejas: respetar los derechos del otro, escuchar la opinión de los demás, antes de pelear, tratar de dialogar, no creer en todo lo que me dicen o la que ustedes quieran. Bien. Una vez que yo tengo todo eso escrito, porque yo primero les dije, vamos a hacer un poquito de memoria. Lo que tenemos que hacer en primer lugar entonces es escribir
las características de mis personajes, dónde va a pasar esta historia, ¿sí? Y después sí empiezo a escribir de a poquito el cuento en un borrador. Una vez que tengo ese borrador hecho, sí, perfecto. Lo reviso. ¿Está claro? Se lo puedo dar a alguien de la familia para que lo lea. A ver si se entiende lo que quise decir. ¿Tiene los signos de puntuación necesarios? Mínimamente los que trabajamos. Recuerden que tienen que tener puntos, tienen que tener comas, que las oraciones tienen que empezar con mayúscula y los párrafos con sangría, ¿sí? Muy bien. Y acá viene una parte fundamental. Tienen que enviar el borrador de la fábula al mail. Ustedes se van a dar cuenta que esta es la única actividad que tienen en la semana. ¿Por qué? ¿Porque soy bueno? No, porque yo quiero que toda la atención de esta semana, que es corta, la pongamos en la redacción de la fábula. Tienen que mandar las dos partes, el cuento detallado y el primer borrador que hicieron sobre quiénes son los personajes, cómo pienso que son. Me tienen que llegar esas dos cosas a mi mail. Una vez que yo lo corrijo, recién ahí lo van a pasar de nuevo para hacer la versión final. ¿Cuándo tienen que enviar el borrador? Cuando quieran. Antes del jueves, ¿sí? Antes del jueves me tienen que enviar el borrador a mi mail para que yo lo corrija y ya el viernes tener todos los borradores, las versiones finales. Chicos, chicas, espero haberlas y haberlos ayudado. Realmente estoy muy interesado y muy ansioso de recibir sus producciones y poder leerlas. Recuerden que cuando uno crea un cuento, lo crea para otra persona, por ende tiene que ser entendible, tiene que ser claro, tiene que estar organizado y tiene que tener ciertas reglas de ortografía, ¿sí? Y acuérdense de aplicar esto que estuvimos trabajando durante estos días de clases virtuales, los tipos de palabras. A esos sustantivos que ustedes escriban, modifíquenlos con muchos adjetivos para que se entienda bien cómo es una cosa o cómo es un personaje. Espero sus producciones a mi mail. Muchísimas gracias.